¿Cómo están? Dios les bendiga. Pues aquí estamos en un video más de los títulos de Jesús y les invitamos a que si no han visto los videos anteriores y para que sigan un proceso de los temas, pues los vean. Están muy interesantes cada uno de los títulos de Jesús y hoy nos toca el título de el Logos. El Logos, el Verbo. Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, y dice así: En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Palabra de Dios. Está interesantísimo. Tan solo aquí en estos versículos del Evangelio de San Juan tenemos claramente quién es el Logos. El Logos, que significa palabra, que significa verbo, sabemos que es la persona de Jesús. Y fíjense bien que nos dice que Él existe desde el principio. Ya sabemos que la Santísima Trinidad está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso, Jesús, la palabra, el Logos, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y aquí nos dice San Juan que estaba desde el principio y que siempre ha sido Dios. Dice, y la palabra era Dios, o sea, Jesús es Dios. Dice, ella estaba en el principio con Dios y todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. O sea, toda la creación, todo lo que existe está pensado en Jesús, como nos lo dice aquí el evangelista San Juan, y también nos dice que Logos, el verbo, Jesús, es la vida. Él mismo lo dirá: yo soy la vida eterna, ¿verdad? Yo vengo a traerles la vida eterna. Todo el que cree en mí no morirá. Y entonces Jesús es la vida, pero también es la luz de los hombres. Es esa luz que nos ilumina. Y nosotros cuando queremos leer algo, ¿verdad?, la palabra de Dios, y está oscura, pues no la podemos leer. Entonces Jesús es a la vez el verbo, la palabra, el Logos, y a la vez es la luz. Qué hermosísimo este evangelista San Juan, el discípulo amado, que nos presenta a Jesús como el Logos. Y fíjense bien, vamos a añadir unas pequeñas palabras a esta enseñanza. Dice que al presentar a Jesús como el verbo ante sus lectores judíos, Juan les está apuntando hacia el Antiguo Testamento. O sea que desde el Antiguo Testamento ya conocíamos a Jesús como el Logos. Acuérdense que Él está desde el principio. Dice, donde Logos o palabra de Dios está asociado con la personificación de la revelación de Dios. O sea que Logos es palabra de Dios revelada. Entonces Jesús es la palabra de Dios revelada, es ese verbo, es el prometido desde el Antiguo Testamento. Desde Génesis 3:15 ya nos habla del Logos, del Salvador. Dice, Logos era entendido como el puente entre Dios y el hombre. Qué impresionante. En el Antiguo Testamento el Logos era entendido como el puente entre Dios y el hombre. Acuérdense que en el Génesis, con el pecado de Adán y Eva, se rompe ese puente, ¿verdad? Y ya no podíamos acceder libremente hacia el Padre, pero el Logos, la palabra, es ese puente que viene, es el que viene a restablecer ese puente, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Dice, lo que Juan está haciendo al presentar a Jesús como el Logos es recurrir a la palabra y el concepto con el que tanto judíos como griegos de su tiempo estaban familiarizados. O sea, si Juan presentaba tanto a los judíos como a los griegos a Jesús como el verbo, ellos podían entenderle, podían saber que el Logos, el verbo, era Jesús, la palabra hecha carne, como nos lo dice aquí en el prólogo. Está interesantísimo todo eso. Y ya para terminar dice, y presenta a Jesucristo no solo como un principio. Acuérdense que dice aquí, en el principio existía la palabra. Dice que, y presenta a Jesucristo no solo como un principio, sino como un ser personal, totalmente divino y sin embargo totalmente humano.
Está hermosísimo este título de Jesús como el Logos. Fíjense que dice aquí que al presentarlo Juan como el Logos, lo presenta como el Dios eterno, pero a la misma vez Jesús, el que viene a darnos la vida eterna. Está hermosísimo, hermosísimo. A mí me encantó, así es de que les invito a que terminemos leyendo nuevamente este prólogo que está en el Evangelista San Juan capítulo 1. Nosotros nada más vamos a leer del 1 al 5, pero lean todo el prólogo, está hermoso. Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Lo que nos dice aquí, que Juan presenta a Jesús como el divino, como el Hijo de Dios, como Dios con nosotros. Dice, ella estaba al principio con Dios y todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida. Aquí nos está presentando a Jesús humano, el que toma la condición humana, se hace hombre para regalarnos la vida eterna. Dice, en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo vencieron. Él venció a Satanás, Él venció al pecado, Él venció las tinieblas, Él venció la enfermedad. El Logos, la palabra hecha carne, que el Logos se hizo hombre para salvarnos. Así es de que ojalá y puedan leer el prólogo y toda esta enseñanza y amar a Jesús en este título de el Logos, el Verbo encarnado. Dios les bendiga.